Hola a todos, Palermo 1509 con un nuevo video. Esta vez les voy a hablar sobre el Royal Rumble de 1991. El cuarto Royal Rumble, este fue desarrollado en Miami, Florida, en la antigua Miami Arena. Y en ese tiempo estábamos inmersos ya en aproximarnos a WrestleMania 7. Teníamos al Ultimate Warrior que había derrotado a Hulk Hogan en WrestleMania 6 en esa lucha inédita que se desarrolló en Canadá, en el Skydome, y que tenía a Hulk Hogan como el campeón mundial de la empresa frente al Ultimate Warrior, campeón intercontinental. Warrior fue el primero en lograr algo histórico, ganarle a Hulk Hogan claramente con la cuenta de 3, derrotándolo y convirtiéndose en ese momento en el campeón mundial de la empresa y también el campeón intercontinental. Más adelante ese campeonato intercontinental lo dejaría el Warrior y para quedarse con el World WWF Championship. En ese momento se pensaba que el Ultimate Warrior iba a ser el sucesor verdadero de Hulk Hogan, quien iba a encabezar a la empresa, a liderar a la empresa en lo que se venía en la nueva década de WWF. Entonces, en 1991 nos encontrábamos todavía en pleno reinado del Ultimate Warrior y había tenido ya una especie como de feudo, una rivalidad con el Randy Macho Man Savage, en ese momento Macho King, con Sensational Sherry. Ahora, o Queen Sherry ya en ese momento, eso, la negativa del Warrior de concederle a Macho Man Savage una pelea por el título ocasionó que el Macho Man constantemente atormente al Warrior y se meta en distintos combates en los que el Warrior defendía su título. En este Royal Rumble tenemos como pelea titular la de el Ultimate Warrior frente a Sergeant Slaughter, que había pasado al bando de los rudos, pues traicionó a su país y se alió con el General Adnan y Coronel Mustafa para estar en las tropas de Saddam Hussein. Recordemos que en ese tiempo en WWF se estaba llevando a cabo el ángulo relacionado con la guerra del Golfo Pérsico que tenía en ese momento Estados Unidos con Irak por el tema de Kuwait. Obviamente quien representaba a Irak era Saddam Hussein. Qué mejor manera de la WWF de crear un villano en ese momento que la de transformar a su G.I. Joe, el Sergeant Slaughter, que siempre se caracterizó por defender los colores de los Estados Unidos, en un heel. En un heel traicionando a su país y apoyando a las tropas de Saddam Hussein. Entonces teníamos en ese momento ya un heel con mucho push de la empresa frente al campeón que aparentemente los números no le dieron a la WWF y el comportamiento del Warrior no le dieron a la WWF la confianza como para continuar con el proyecto Warrior y se decidieron a tener este feudo y obviamente como les dije Macho Man Randy Savage estaba involucrado por ahí. Les recomiendo vean esa lucha, no les voy a decir el spoiler. Es una lucha muy significativa, muy importante para la carrera de Warrior y obviamente para la carrera de el Sergeant Slaughter. Todo esto nos llevaría ya a tener un WrestleMania en el que en el que a pesar de que no digan específicamente que el ganador del evento del Rumble iba a pelear el main event de WrestleMania por el título, se iba a encontrar ya, se iba a desencadenar en que vamos a tener en WrestleMania al ganador de esta lucha entre el Warrior y Sergeant Slaughter frente al ganador del evento principal del Rumble Match por el título mundial de la empresa. Aparte de eso, teníamos otras peleas como la de los Rockers versus Orient Express. Fue una buena lucha. El Big Boss Man frente al Barbarian. Big Boss Man había pasado ya al bando de los técnicos, de los face. Y yo creo que en cuanto al personaje del Bossman, ese fue su mejor momento, su mayor popularidad con la gente. Incluso estuvo con Hulk Hogan en un SummerSlam también ayudándolo a enfrentar al Earthquake. Aparte de eso, tuvimos varias entrevistas, entre ellas también sí continúa el sistema implementado en los Rumbles anteriores de las entrevistas que se realizan a cada uno de los participantes o a la mayoría de ellos, en las cuales ellos describen cuál va a ser su papel dentro del Rumble, qué es lo que quieren conseguir,
cómo lo van a ganar, qué es lo que van a lograr con su carrera a través luego de esta gran noche, después de ganar el Rumble, todo ese tipo de cosas que lo que hacían era elevar la ansiedad y la expectativa de las personas por ver el Rumble match. Bueno, aparte de eso, teníamos más entrevistas que hacía Gene Okerlund, por ejemplo a Sergeant Slaughter. Tuvimos a Coco B. Ware versus The Maori, una de las luchas que quizás sean menos recordadas en la historia de los pay-per-views y obviamente de los Rumbles. Y tuvimos también a Dusty Dustin Rhodes, hoy conocido como Goldust, ¿no? Unidos frente a Million Dollar Man, Ted DiBiase y Virgil. En ese momento ya entraron en un feudo entre Dusty Rhodes y Ted DiBiase que aparentemente se iba a definir y decidir en WrestleMania 7. Ahora, tuvimos también como participantes del Rumble varios luchadores de los consagrados, ¿no? Hablamos de que, y de aquellos promesas en ese tiempo de un futuro ser quienes lideren a WWF o vayan ganando más, vayan escalando, ganando más importancia en el roster, ¿no? Fue un Rumble interesante, fue un Rumble entretenido, no considero que fue del nivel del Rumble anterior. El Rumble 90 me parecía mejor, creo que el roster incluso de la empresa fue mejor en el año 90 que en el 91, pero no dejó de ser atractivo. Tuvimos inclusive a los Nasty Boys ahí, tuvimos al Bushwalker Luke, tuvimos a Bret the Hitman Hart, tuvimos a Dino Bravo, tuvimos a Jim the Anvil Neidhart, estuvo Macho King Randy Savage, estuvo Shane Douglas, conocido más adelante por su papel predominante en SW, pero ya estaba ahí. Tuvimos a British Bulldog, tuvimos a Jimmy Superfly Snuka, tuvimos a un debutante prácticamente, el Undertaker, en lo que era Rumbles, y que estaba en pleno auge su personaje, estaba en pleno crecimiento y tratando de WWF de definir cuál iba a ser su verdadero camino, pero se podían ver grandes planes para el Undertaker en ese tiempo. Teníamos a Jake the Snake Roberts, tuvimos a Hercules, que había pasado ya al bando rudo nuevamente, Paul Roma estuvo ahí, Greg the Hammer Valentine. En síntesis, fue un Rumble entretenido, fue un Rumble agradable y les recomiendo que lo vean. El ganador en ese momento iba, a pesar de que no se lo diga, y vuelvo a repetir, a pesar de que no se lo diga como hoy, que el ganador del Rumble iba a pelear el main event de WrestleMania, en este año sí se iba a dar eso, íbamos a tener al ganador del Rumble acudiendo y peleando directamente en el WrestleMania con el ganador del feudo o de la pelea entre el Ultimate Warrior y Sergeant Slaughter. Eso ha sido todo, esos fueron mis comentarios Royal Rumble 1991.